hablarles sobre este tema: el peligro de no identificar la voz de Dios. Hay una gran diferencia, iglesia, entre oír la voz de Dios y no obedecerla. Pero hay otro peligro mayor, y es el peligro de no saber cuándo Dios te está hablando. En el huerto del Edén, la palabra de Dios nos enseña que cuando Adán y Eva pecan, Dios desciende al huerto y empieza a llamar al hombre y a la mujer y le dice: hombre o mujer, ¿a dónde estás tú? La Biblia nos enseña que Adán y Eva se esconden para no responder al llamado que están diciendo. Pero quiero que note esto: el hecho que el hombre y la mujer no respondan al llamado de Dios no quiere decir que Dios dejó de llamarlos. La Biblia dice que continuó llamándolos, porque si hay algo que Dios está esperando del ser humano, es la respuesta para la pregunta que Él tiene para nosotros. Y la pregunta para Adán y Eva fue: ¿dónde estás tú? Ellos se están escondiendo, están escuchando, pero no quieren responder. Y lastimosamente de esa manera sucede ahora en día al ser humano. Dios está llamando, Dios está pidiendo una respuesta. ¿A cuánta gente? Y ahora en día en Facebook y en todas las redes sociales, Dios les ha estado llamando y sienten el llamado de Dios en su vida. ¿Alguien ha sentido el llamado de Dios en su vida? Que diga amén. Amén. Lo sienten en su vida, pero la pregunta es: ¿cuántos responden a ese llamado? La Biblia es clara en decir: muchos son los llamados. Todo el mundo está escuchando la voz de Dios. Todo el mundo está escuchando que Dios los está llamando, pero la Biblia continúa diciendo: pero pocos son los escogidos, pocos son los que alcanzan a tener una respuesta al llamado que Dios está haciendo a nuestra vida. Pero algo más peligroso que escuchar la voz de Dios y no responder a ella es no identificar cuando Dios te está hablando. Alguien dice gloria a Dios. El no tener discernimiento de agudizar nuestro oído a la voz de Dios ha confundido a muchos hijos de Dios. Y por eso muchas veces sienten que son sus emociones, que son sus sentimientos, que es la voz del mundo, la voz del amigo, la voz del compañero, la voz de alguien que le está diciendo tal cosa, y no alcanzan a identificar si es la voz de Dios o es algo más que está hablando por allí. Por eso usted mira mucha gente que dice: Dios me mandó a esta iglesia. Tiempo después dice: ahora Dios me dice que me mueva. Te voy a decir algo: Dios no anda jugando con tus emociones con Él. Alguien da gloria a Dios. Dios no anda moviéndote de lugar en lugar. A donde Dios te establece, ahí quédate. Aprende a identificar si es tu emoción, es la voz de Dios o es alguien más que está hablando. Porque cuando Dios habla es para bendecirte, para arraigarte, para fortificarte, para que puedas crecer en Él. Alguien dice amén. Es interesante, iglesia, poder identificar lo que Dios nos quiere decir. Hay una historia en la palabra de Dios que hoy yo quiero compartir con ustedes. Y hoy yo no quiero hablar de cuando Dios te habla y no lo escuchas. Porque la Biblia dice que Dios todo el tiempo está hablando. La palabra de Dios dice: toda la mañana la misericordia de Dios es nueva. Esta mañana Dios te habló. Esta mañana mientras venías a este lugar, Dios te habló con todo lo que hay alrededor. Esta mañana Dios va a volver a hablar a través de mis labios. La pregunta es si lo estás escuchando. Uno. El segundo es: ¿lo identificas? Alguien dice amén. Segunda de Crónicas, capítulo 31, del versículo 1 en adelante. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Y hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, y
imágenes de acera, escultura e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre los altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Aleluya. Josías es el 16º rey de Israel. El pueblo de Dios ha entrado en abominación e idolatría delante de él. Pero Dios levanta a un nuevo rey que solamente de 8 años de edad empieza a identificar y a reconocer cuál es la voz de Dios para él y para su pueblo. Josías ha escuchado la voz de Dios, que hay algo que necesita cambiar en su reino, y él obedece la voz de su creador. Josías está dispuesto a reconstruir el templo y la adoración para Dios. No quiere mirar que la mano de Dios se aparte de su pueblo y empieza a limpiar todo lo que es la abominación delante de Dios. Hay algo que debemos de entender, y es esto: cuando Dios habla y alguien lo escucha y obedece, las cosas cambian. ¿Habrá algún testigo de eso? Cuando Dios le habló a su vida y usted empezó a cambiar, te digo algo, cambió tu vida y cambió tu mundo alrededor. Cambió la familia, cambió la salud, cambiaron los amigos, cambió la mentalidad, cambió el lugar a donde estabas viviendo. Si vivías en situaciones difíciles en el matrimonio, la paz del Creador llegó a tu vida, porque todo aquel que obedece la voz de Dios recibe la bendición de Él. Lo voy a repetir: todo aquel que obedece, es su vida cambiada, es su vida transformada, es su vida renovada. Alguien que diga gloria a Dios mientras aplaude. ¡Gloria a Dios! Gracias, amado Rey. No podemos someternos a la palabra de Dios y que no haya un cambio en nuestra vida y en nuestro alrededor. Cuando Dios llama y alguien escucha y empieza a obedecer y a practicar la palabra de Dios, ¿sabe qué sucede? El hogar empieza a cambiar. Gracias por los que dijeron amén. Vamos a ver si nos conectamos en esta hora a la predicación. Los hijos empiezan a cambiar. El marido empieza a cambiar. La esposa empieza a cambiar. Las finanzas empiezan a cambiar. Porque la obediencia a Dios te trae la fructificación a la palabra de Dios. Alguien dice amén. Amén. Josías está viviendo en un tiempo de idolatría. Y cuando él está en idolatría a los 8 años de edad, entra al reinado. Y la Biblia dice que desde los 8 años de edad, aleluya, qué triste es escuchar padres decir: no, es que está pequeño. Es que, hermano, hay que dejar que haga el niño lo que quiere, es que está pequeño. Yo por eso no lo levanto a las 10 de la mañana el domingo para ir a la iglesia, porque está pequeño. Déjalo que crezca y vas a ver a dónde va a ir. Gracias por los que dijeron amén. Déjalo que crezca, déjalo que haga lo que quiera, aleluya. Pero cuando tú desde pequeño le empiezas a enseñar a tu hijo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, lo vas a amar con el corazón, lo vas a amar con la mente y lo vas a amar con todo lo que hay en tu ser. Y la obediencia de este niño empieza a crecer en Dios. Alguien dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hay gente que se me ha acercado y me ha dicho: ¿cómo es que usted es bendecido? Te digo algo, he obedecido a la palabra de Dios. Desde mi temprana edad, yo nací en la cuna del cristianismo, pero llegó un momento que yo tuve que tomar una decisión: si yo servía a Dios o perdía todo lo que Dios tenía para mi vida. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y cuando él fuere viejo no se apartará de él. Aleluya. Y la misericordia de Dios y la gracia estará de generación en generación con tu familia. ¿Habrá algún padre que lo pueda creer, que diga amén?
Josías empieza a escuchar la voz de Dios, voltea a ver a su alrededor y mira a Israel en idolatría y lo mira completamente alejado de la palabra de Dios. Y él empieza desde su temprana edad a instruirse, a obedecer, a creer lo que había escuchado de sus padres, a creer lo que había leído, y lo empieza a practicar. Empieza a quitar todos los baales, empieza a quitar toda la idolatría y empieza a acercar al pueblo de Israel a la presencia de Dios. Porque cada vez que tú te acercas a Dios, cada vez que tú quitas los ídolos de tu vida, cada vez que tú te sometes a la palabra de Dios, mi hermano, la palabra de Dios no vuelve vacía, empieza a germinar, y el fruto que ella da es un fruto de bendición, de fructificación, de sanidad, de milagro. ¿Alguien lo puede creer? Que diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Josías no está ahí para decir 8 años de edad y tomando decisiones que ni los adultos podían tomar. Está escuchando la voz de Dios. Está pensando cómo es que el pueblo se ha retirado de la presencia de Dios. Y cuando usted estudia la Biblia, Israel está en una situación caótica por andar de idólatra, por andar haciendo lo incorrecto delante de su Creador. Y Josías está pensando y diciendo, ¿qué puedo hacer para que esta situación cambie? Josías no está ahí para complacer al pueblo. Josías no está ahí para pedirle consejo a todos los de su seguridad o su gabinete de seguridad o de gobierno y decirles qué les parece. Él sabe que la palabra de Dios dice: amarás a Jehová, al único que te liberó de Egipto, al que te perdonó los pecados, al único Dios y verdadero que existe. A Él y solamente a Él adorarás y no servirás a dioses ajenos. Josías dice: eso es lo que voy a hacer. Aleluya. Ahora en día no. Ahora en día, ¿sabe qué tenemos? Tenemos consenso de seguridad para hacer lo bueno, pero para pecar no se le pregunta a nadie. ¿Usted cree que yo debería de llevar a mi hijo o a mi hija a la iglesia? Y si no le gusta, pregúntale a tu hijo si le gusta ir a la escuela, y bien que lo mandas. Pregúntale a tu hijo si le gusta hacer tarea, pero lo pones a hacer tarea porque sabe que va a bendecir en su vida hacia adelante. Aleluya. Papá y mamá, es hora que te levantes a pelear en contra de esta generación y digas: mi casa y yo vamos a servir a Dios, le parezca al vecino o no le parezca. Yo no estoy aquí para pedir consenso de servir a Dios. Yo estoy aquí para agradarle al que me da la vida. Pero usted se ha fijado que para las cosas buenas hay que pedir consenso en la familia. Hay que juntar el consenso de seguridad. La esposa tiene que estar de acuerdo, los hijos, hasta el perrito tiene que estar de acuerdo, porque si no, no lo hacemos. Pero para lo malo no. Para lo malo no preguntamos. Hace poco estaba hablando con una familia que para servir a Dios, pastor, ¿y usted cree que ya es el tiempo de servir a Dios? Fue un poco recio, un poco fuerte con ellos, porque a veces, aleluya, es triste lo que pasa en el ser humano al no entender lo que Dios le quiere decir. Le dije: ¿usted le pidió permiso a su papá y a su mamá para venir a fornicar con él? Me dijo: no. Pero ahora sí le anda pidiendo permiso a la familia para ver si sirve a Dios. Josías hizo algo. Josías dijo: yo no estoy aquí para pedirle permiso a nadie. Yo quiero que mi pueblo sea bendecido. Y yo sé lo que tengo que hacer. La idolatría se tiene que ir. El pecado tiene que salir de mi familia. Las cosas equivocadas se tienen que ir de mi casa. Porque si yo quiero la gloria de Dios en mi vida, tengo que traer la gloria, tengo que traer la presencia, tengo que traer el arca, tengo que decirle no al pecado y sí a la gloria de Dios. Alguien dice amén. Si él no está pidiendo consenso de ver si le parece, él dice: esto es lo que vamos a hacer, porque esto es lo que Dios me ha dicho. Aleluya. Segunda de Reyes, capítulo 23, del versículo 23 en adelante, dice: a los 18 años del rey Josías,
fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y a todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir la palabra de la ley que estaba escrita en el libro, que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo, escuche esto, no hubo otro rey antes de él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y toda su fuerza, conforme a toda la ley que conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual que él. La Biblia aclara que antes del rey Josías, ni después de él, hubo otro rey que se convirtiese como se convirtió Josías. ¿Alguien me está siguiendo? Amén. Ahora, Josías había oído la voz de Dios y se había sometido a hacer la palabra de Dios. Pero ahora quiero que escuche, y este es el mensaje principal que yo quiero dejarle a usted. Si usted ya escuchó la voz de Dios y está en obediencia a Dios, ¡qué bueno! Pero hay un peligro más. Y hay una porción en la Biblia donde Josías no termina como un héroe, aunque fue un héroe. No termina como debería de haber terminado, aunque obedeció la palabra de Dios, aunque la escuchó, aunque se sujetó a ella, aunque la practicó. Hay algo que cambia la historia de Josías. Hay algo que en el transcurrir que Dios le está hablando, hay algo que se rompe y Josías deja de identificar cuando Dios le habla y cuando Dios no le está hablando. ¿Alguien me está siguiendo? Amén. Porque que usted haya escuchado la voz de Dios es bueno, porque le va a bendecir su familia, va a bendecir a los hijos, va a bendecir a todo lo que hay alrededor, porque nadie más tiene la bendición de Dios que aquel que la practica. Aleluya. Te digo algo, la bendición de Dios no es grupal, la bendición de Dios es individual, así como es la salvación. Sí, la bendición alcanza a otro, pero la más grande bendición es para el que obedece la palabra de Dios. Alguien da gloria a Dios. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 20 en adelante, dice la Biblia: después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carmis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necaoe le envió mensajero diciendo, quiero que note esto: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que no me apresure. Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no entendió a las palabras de Necao, que eran de la boca de Dios. Y vino a darle la batalla en el campo de Megiddo, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy herido gravemente. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de su padre. Y toda Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Alguien da gloria a Dios. Qué triste es mirar gente que ha obedecido la voz de Dios y ha sido bendecida y ha sido multiplicada y fructificada, pero en algún momento de su vida dejan de identificar cuando Dios habla y cuando algo más habla. Josías había sido llamado para ser rey, había sido llamado para gobernar, no para terminar peleando una batalla que no era la de él. ¿Alguien me está siguiendo? Amén. El rey de Egipto se levanta para ir en batalla contra otro gobierno. No era contra Josías, no era contra él que estaba peleando. Y ahora Josías se levanta y le dice: voy a pelear contra ti. Y este hombre es claro en decirle: no te metas en mi batalla.
esta mañana que está peleando una batalla equivocada, donde Dios no está ahí. Amén. Donde por mucho tiempo tú has oído la voz de Dios. Y al obedecerla has sido bendecido, has sido fructificado, Dios te ha levantado, Dios ha hecho de ti una gran nación como lo hizo con Josías, pero ahora estás agarrando batallas que no te corresponden. Amén. El rey de Egipto le dijo a Josías: Josías, no te metas conmigo, esta no es tu batalla. Dios le estaba hablando, pero hay un problema grande. Todos digan: hay un problema grande. Vamos, ayúdenme a predicar. Todos digan: hay un problema grande. Hay un problema grande. Y el problema grande es cuando usted no identifica que Dios te está hablando. Amén. Hay gente que no oye a Dios, no porque Dios no habla, sino porque se hacen los sordos y no quieren escucharlo. Pero hay otros que han escuchado la voz de Dios, obedecen la voz de Dios, pero obedecen lo que les conviene. Amén. Y el problema es que Dios, mi querido hermano y hermana, siempre te está hablando. Amén. No hay día que Dios no te hable, que tú no lo escuches, es otra cosa. Que tú no lo identifiques, es otra cosa. El rey de Egipto le dijo a Josías: Josías, hazme un favor, no te metas conmigo. Josías había escuchado, había obedecido, sabía lo que la palabra de Dios decía, pero el rey le dice: Dios está conmigo, Dios me ha dicho, no te metas, Josías, en esta batalla. Amén. ¿Y sabe cuál es el problema de muchos cristianos por ahí? Que andan agarrando batallas que no les corresponden. ¿Sabe cuál es el problema de muchos cristianos? El problema que tuvo Josías. Andan agarrando batallas que no les corresponden. Amén. Dios les está diciendo: no te vayas por allá, y ellos dicen: no, es que yo no creo que Dios, mi consenso de consejería y de seguridad, y mi familia está de acuerdo, y el gobierno está de acuerdo, y mis amigos están de acuerdo, por tal motivo yo me voy a ir para allá. No, no te vayas para allá. Si Dios te ha dicho detente, es mejor que te detenga antes que el golpe venga a tu vida. Alguien dice amén. Dios me ha mandado esta mañana a decirle a alguien que está por tomar una mala decisión en su vida: no te metas en esa batalla. Amén. Josías había obedecido la palabra de Dios, había transformado la adoración, había levantado el tabernáculo de Dios, había puesto la presencia de Dios en Israel, pero no identificó. Porque Josías pensó y dijo: este es el rey de Egipto. Dios no puede estar hablando a través del rey de Egipto. No. Dios me va a hablar a mí en un sueño. Dios me va a hablar a mí en un discernimiento. Y Dios, si Dios me lo revela, pastor, entonces yo sí lo voy a hacer. Déjate de andar de cuentos de hada madrina. La palabra de Dios te dice las batallas que tienes que pelear y las batallas que tienes que dejar. Aleluya. Si está en la palabra de Dios, vamos, levántate y pelea esa batalla. Pero si no está, suéltala, que no es tu batalla. No es tu batalla. Y alguien me preguntó y me dijo: y entonces, pastor, ¿cómo puedo identificar cuando Dios me habla? Te voy a decir, es fácil. Todo lo que Dios habla está alineado a la palabra de Él. Todo. Por eso esa gente que anda diciendo: me voy a congregar si Dios quiere, mejor diga: no quiero congregarme. Sea más honesto. Porque la palabra de Dios enseña y dice: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Alguien dice: gloria a Dios. Todo lo que está en línea con la palabra de Dios, todo lo que Dios me manda a hacer, yo no necesito que Él me lo confirme, ya está escrito. Yo no necesito pedir revelación y decir: Señor,
¿Será que me voy a bautizar? ¿Será que te sirvo, Señor, y dejo aquello que es incorrecto? No, la palabra de Dios es clara en decir: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Punto. Pero la Biblia es clara. Todo lo que está dentro de la palabra de Dios es Dios hablándote. No vengas a decir: es que yo no entiendo cuando Dios me habla. Pero sí entiende cuando te habla el pecado. Quiero que usted aprenda a identificar cuando Dios está hablando. Aleluya. Quiero que usted aprenda a identificar cuando sus emociones hablan y cuando el amigo o la amiga está hablando. Oh, me alegra cuando hay gente que me ha dicho: oh, pastor, viera lo que me han dicho mis compañeros. Me han dicho que venir a la iglesia no sirve, que me están sacando el dinero. Pero lo que ellos no saben es que aquí es que Dios me ha restaurado, me ha bendecido, ha unido a mi familia. La puerta del cielo. Alguien diga amén. Porque cuando tú identificas la voz correcta, la bendición te viene. Josías tuvo un gran problema. El rey de Egipto le dijo: Josías, hazme un favor. Note esto: no te metas en esta guerra, no te metas en esta batalla, porque Dios, todos digan Dios, está conmigo. Está conmigo. Pero Josías no lo identificó. La Biblia dice que se disfrazó. O sea, para que el rey de Egipto a mí no me conozca, no es conmigo la batalla, no es conmigo la guerra, pero para que él no me reconozca, yo me voy a disfrazar, me voy a meter a la guerra y voy a tratar de derrotarlo. No es tu guerra. No te metas en los planes de Dios para tu vida. Qué irónico es que el Hijo de Dios dice: Señor, ayúdame, quiero hacer tu voluntad. Pero cuando Dios te está guiando, tú dices: no, es que yo quiero irme por acá. No me venga a decir que estar orando por la mujer ajena cuando usted está casado es la voluntad de Dios. No. No me venga a decir que estoy orando para ver si voy y me acuesto con la fulana de tal. No, porque eso no está en la palabra de Dios. Alguien dice gloria a Dios. Alguien dice gloria a Dios. Aprende a identificar cuando el diablo te habla. Si él te